Bueno, he sido invitado para hablar de la hormonoterapia en cáncer de mama metastásico en las pacientes que presentan receptores hormonales positivos, tanto de la historia presente como de las posibilidades futuras que hay en dicho tratamiento. El cáncer de mama, en su historia natural, aproximadamente el 30% de las mujeres desarrollarán una enfermedad metastásica en lo que es nuestra población en España, y de todas las pacientes que tienen cáncer de mama, un 70% expresan receptores hormonales. El tratamiento hormonal, la hormonoterapia, es el tratamiento principal de estas pacientes, aunque exista enfermedad visceral. Es el tratamiento más efectivo, y entonces en el momento en que nosotros tenemos una paciente que aparece una progresión de la enfermedad y que presenta metástasis, tenemos que decidir qué tipo de tratamiento le tenemos que dar, si vamos a dar un tratamiento hormonal o vamos a dar un tratamiento de quimioterapia. Es verdad que existen actualmente sobre todo factores clínicos que nos indican para qué decisión tenemos que tomar. Estos factores clínicos pues son básicamente la expresión de los receptores hormonales. Está claro que si la paciente no tiene receptores hormonales, el tratamiento será la quimioterapia, y en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales positivos, el tratamiento de quimioterapia será solo en el caso que necesitemos darle a la paciente una respuesta rápida, que su enfermedad se detenga rápido. ¿Qué casos son esos? Pues pacientes que están muy sintomáticas, pacientes que tienen un riesgo vital. En ese caso no deberíamos dar hormonoterapia. Pero en la mayoría de los casos no son esas pacientes. Las pacientes que expresan receptores hormonales y no presentan esos criterios, pues normalmente su tratamiento principal es la hormonoterapia. La hormonoterapia, como he dicho, es importante, pero primero debemos definir bien cuál es la población a la que vamos a dar esa hormonoterapia. Y una de las cosas que nos tenemos que plantear es si tenemos que rebiopsiar a la paciente. Y nos lo tenemos que plantear porque a veces hay estudios que demuestran que se produce un cambio en la expresión de receptores. Hay mujeres que en su tumor inicial tienen receptores hormonales positivos, pero que en la metástasis los han perdido. Y eso de entrada no lo sabemos si no volvemos a hacer una biopsia. O gente que era receptores hormonales negativos que después los ha ganado. Entonces es conveniente rebiopsiar siempre a la paciente. Primero para definir bien la población y para saber que vamos a ser efectivos con el tratamiento de hormonoterapia. Una vez iniciemos el tratamiento de hormonoterapia, nos va a definir la sensibilidad que va a tener ese tumor, lo que se denomina el concepto de beneficio clínico, que se considera la suma de las pacientes que cuando has dado un tratamiento hormonal tienen tienen respuesta objetiva, es decir, o tienen una respuesta completa o tienen una respuesta parcial, junto con aquellas que la enfermedad se queda detenida por lo menos 24 semanas o más, es decir, 6 meses o más. La suma de estos dos es el concepto de beneficio clínico, y se ha visto en muchos estudios que aquellas pacientes que presentan beneficio clínico a un primer tratamiento tienen muchas posibilidades de tener beneficio al segundo tratamiento, y así sucesivamente con cada línea que vayas a utilizar. Pero aquellas que no han tenido beneficio clínico, cuando llevan un segundo tratamiento también tienen beneficio clínico, no tanto como las primeras, pero también pueden obtenerlo. Por lo tanto, que no haya obtenido un beneficio clínico con una primera línea no quiere decir que descartes el tratamiento hormonal, porque es el más efectivo, como hemos dicho, por eficacia y por poca toxicidad. Revisaré también lo que son los estándares actuales en primera y segunda línea, donde han cambiado, y actualmente en la primera línea, en las pacientes premenopáusicas, el tratamiento que se considera estándar es el tamoxifeno junto con alguna maniobra de castración ovárica, sea con química, con los análogos del EHRH, sea rádica, es decir, con radioterapia, o bien sea quirúrgica, junto con el tamoxifeno, que hasta hace poco era el estándar solo. Y en las mujeres posmenopáusicas han habido múltiples ensayos y metaanálisis de los inhibidores de aromatasa que se han demostrado superiores a lo que es el tamoxifeno, que era el estándar. Después valoraré en segunda línea, una vez hemos dado estos tratamientos,
cuál es el mejor tratamiento. Sabemos que después de un inhibidor de aromatasa no esteroideo podemos dar un esteroideo, y la aparición también del fulvestrant, que es un fármaco antiestrógeno puro, que es muy eficaz en segunda línea. Después unas pinceladas sobre los mecanismos de resistencia, sobre todo de las alteraciones de la vía PI3 quinasa mTOR, en el cual hay un fármaco, los inhibidores de mTOR, el everolimus, en el cual hay un ensayo fase 3 que ha demostrado un beneficio en sobrevida libre de progresión importante en estas pacientes que eran refractarias al tratamiento en inhibidores de aromatasa. Y veremos también dónde lo podemos articular, en segunda línea, en tercera, o en aquellos casos que haya una refractariedad al tratamiento que estamos empleando. Y por último, mi charla se dedicará a dar unas pinceladas sobre el futuro, unas pocas palabras sobre los inhibidores de PI3 quinasa que no están dando unos buenos resultados, unos resultados como se esperaban y que presentan cierta toxicidad, y después de los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, que estos sí que están dando unos resultados muy prometedores con aparentemente una poca toxicidad.